Hola, buenas noches. Somos el grupo 368 de la materia de acción psicosocial y jurídico. En la noche de hoy les vamos a explicar el caso asignado por la tutora que corresponde a mediación. El objetivo del diagnóstico del caso corresponde a identificar y entender la naturaleza de los desacuerdos con el fin de facilitar y resolver de manera pacífica, promoviendo un entendimiento mutuo a través de una evaluación de necesidades y detención de emociones y actitudes en la dinámica relacional. Ok, desde el subcampo de la psicología jurídica, vemos que es el subcampo de la mediación y la conciliación. Este es un subcampo perdón, que cuyo construcción de intervención son para las personas de conflicto. El propósito de este subcampo es lograr la aclaración y la solución del conflicto de forma clara y pacífica con la ayuda de arreglos que no consuman al sistema judicial, ofreciendo favorecer a las dos partes. Por parte del planteamiento del problema, decimos que encontramos que entre María Julia Muñoz y Cecilia Pérez, pues se presentó un conflicto entre vecinas que se intensificó a lo largo de 3 años y se caracterizó principalmente por malentendidos y por acusaciones aumentadas por el hostigamiento mutuo. Bueno, las necesidades psicojurídicas en el caso se ven que pues, necesitan asesoría psicológica, que es un acompañamiento importante emocional de conflicto para fortalecer la comunicación y resolver el conflicto de una forma efectiva. También la conciencia de sus derechos y deberes como comunidad. Julia y Cecilia deben tener claras las consecuencias legales de sus actos y saber cuáles son las implicaciones del acoso y de los actos de una mala convivencia. Dentro de algunas necesidades psicosociales que identificamos en la problemática, vimos que principalmente se vieron la necesidad de comunicación efectiva, ya que debido que entre María Julia y Cecilia, pues no tienen un canal muy efectivo de comunicación ni abierto, entonces esto no les permite expresar sus sentimientos. En segunda medida, tenemos una necesidad en la resolución de conflictos, y es que vemos que María Julia y Cecilia no tienen como esa facilidad de resolver sus conflictos de manera constructiva y que les permita desarrollar o negociar alguna solución que les satisfaga a las dos partes. En tercera medida, encontramos una necesidad de apoyo emocional, ya que debido al hostigamiento que manifiesta Cecilia, pues empieza a tener una carga emocional bastante fuerte y pues le dificulta lidiar con el estrés y la ansiedad que esto le produce. En cuarta medida encontramos una necesidad de un reconocimiento y validación. Y aquí decimos que Cecilia y María Julia pues no tienen la necesidad de que ambas partes escuchen sus sentimientos y experiencias y que de esta manera sean reconocidas y aprobadas. Pues esto significa que ambas deben sentir que sus opiniones son escuchadas y al mismo tiempo respetadas. En quinta medida, pues encontramos que la necesidad de establecer algunos límites es importante en ambos partes, ya que esto puede permitir que ellas sepan qué actitudes o no pueden tolerar de acuerdo pues a su convivencia mutua. Su necesidad y paz en seguridad, pues es algo que es importante tanto para María Julia y Cecilia, pues ya que ambas necesitan un entorno pacífico y que tenga seguridad en su vecindario. Entonces aquí la resolución de conflictos es vital para restaurar esa tranquilidad y armonía tanto en la comunidad como entre las dos partes. La necesidad de empatía y comprensión es importante, ya que María Julia y Cecilia pues deben aprender a tener un poco más de empatía y comprensión mutua para que puedan tener la facilidad de resolver sus conflictos. Entonces, cuando hablamos de esta capacidad, es ponerse en el lugar del otro y entender un poco las motivaciones y sentimientos que subyacen a sus acciones. La necesidad de educación de resolución de conflictos, pues ambas partes carecen de este tipo de educación, ya que no tienen las técnicas ni las herramientas necesarias para resolver el conflicto que viene ya desde hace 3 años y lo que ha sido provocado por un hostigamiento mutuo y pues una falta de empatía entre ambas. La percepción y estigmatización que ambas tienen, pues en donde viven, es una representación clara de que la comunidad es importante y esto pues permite una interpretación de algunas acciones y palabras
que en otra manera pues se basa en la historia que se puede analizar dentro de la actitud de coquetería que tiene Cecilia frente al marido de Julia, y esto pues aumenta un poco el, digamos, el dilema de cómo ellas se encuentran. También pues decimos que algunos factores psicosociales que se encuentran en la problemática es la emoción y el estrés, debido a que Cecilia pues sufre este maltrato por parte de Julia, entonces esto produce que ella no tenga una comunicación y una eficiencia en la resolución de problemas, y de esta forma pues aumenta su ansiedad y depresión, lo que conduce a que ellas dos pues tengan estas reacciones agresivas una con la otra. La falta de habilidades y resolución en conflictos es importante porque, pues como tenemos esta ausencia de estas habilidades, pues el manejo de conflictos no es llevado de la mejor manera, y pues ambas partes tienen que recurrir a insultos, agresiones, inclusive pues una ruptura de diálogo. La influencia en su entorno social es demasiado importante porque pues tanto la digamos, si en la comunidad en donde ellos se encuentran empiezan con chismes de aquí y allá, pues esto aumenta más el conflicto y no hay como una percepción clara de la problemática. Las expectativas y creencias pues también son importantes porque esto pues determina la predisposición que tienen ambas al momento de intervenir y cómo orar. Esto pues es de bastante utilidad de la mediación, pues resulta que Julia pues no tiene como esa afinidad ni esa disposición para emprender este proceso de mediación con Cecilia. Y pues finalmente entre la historia de relaciones previas y las necesidades no satisfechas, pues vemos que la historia entre relaciones entre las dos vecinas, pues desde hace 3 años viene estando en decadencia, ya que pues han tenido bastantes conflictos, desacuerdos, y esto pues evita que tengan una comunicación efectiva. Y la necesidad no satisfecha pues evita que haya un reconocimiento de sus necesidades y una validación de su apoyo emocional. Esto pues tiene como resultado una mayor tensión y agresividad. Bueno, en cuanto a los datos sociodemográficos del caso, tenemos los dos nombres de las implicadas, que son Julia Muñoz y Cecilia Pérez. Julia tiene 45 años y Cecilia 50. Ambas están ubicadas en la vereda Gualilo, ubicada en Santander, Colombia. Y pues la relación que tienen las dos es de vecindad. En cuanto a las características socioculturales que influyen en la problemática que estamos abordando, tenemos pues las normas de convivencia y reputación. En comunidades pequeñas como la que vemos en este momento, pues los lazos sociales son muy estrechos y las interacciones entre uno y otro individuo pues son constantes. Por eso es que la problemática que se está presentando genera tanta incomunidad para todas las partes. En cuanto a la relación de vecindad y territorialidad, pues nuevamente es un área rural que tienen un sentido de territorio y propiedad bastante fuerte, y pues los conflictos que se presentan entre los miembros de la comunidad afectan el espacio y la convivencia de todo pues el entorno de ellos. La dependencia de recursos de apoyo comunitario, pues el conflicto se agrava debido a que Cecilia le negó el préstamo a Julia, supuestamente, y lo que hace que nos llevemos a pensar una interdependencia económica o social entre las partes. Y finalmente las actitudes tradicionales respecto al género y los roles familiares, ya que la acusación de Julia hasta Cecilia de coquetear con su esposo pues es bastante fuerte porque refleja las percepciones que se tienen hacia ella del rol de fidelidad conyugal. Y en cuanto a los sistemas de mediación comunitaria, pues el conflicto llega a las instancias de la personería para mediar y resolver la situación y poder generar reglas o tratos para que se resuelva la situación. Bueno, dentro de los derechos que se evidencian vulnerados en el caso, tanto pues para la conducta de Julia como la de Cecilia, estamos hablando de un derecho al respeto y a la dignidad, donde las dos han sido objeto de insultos y acusaciones, derecho a la tranquilidad personal y familiar, en donde evidentemente han habido agresiones verbales y afecta su bienestar emocional, el derecho a la libre circulación, en donde las condiciones y la actitud de Julia pues no ha permitido que Cecilia se mueva con tranquilidad. Derecho a la no discriminación. Creo que hay un micrófono abierto, de pronto si me ayudan con eso, gracias.
Hay un derecho vulnerado a la libre circulación en donde las condiciones y las actitudes de Julia no permiten que ella se mueva con tranquilidad. A la no discriminación, en donde las acusaciones de coqueteo, por ejemplo, hacen que exista discriminación y afecta la susceptibilidad de ambas. La protección frente al acoso, teniendo en cuenta los insultos constantes que se evidencian dentro de la violación del derecho, y sobre todo el apoyo de recursos también, donde al no poder tener una resolución efectiva a través de la mediación, pues establecen límites en la búsqueda de apoyo de los conflictos. Entonces no está bien enfocada hacia su bienestar emocional y psicológico. Dentro de esto también cabe mencionar sus variables pues jurídicas o psicojurídicas que está afectando este conflicto, en donde hay un tema de derechos y deberes fundamentales de cada uno. Entonces se reconoce un cuestionamiento de los deberes como vecinas y a su vez unas normativas de resolución de conflicto que se identifican pues a partir de instituciones que cumplan con esa mediación, donde el objetivo es que ambas partes las sepan utilizar y las apliquen. Dentro de estas acciones, entonces hablamos del marco jurídico de la falta de resolución de conflicto en un ambiente donde hay miedo, resentimiento, donde el proceso es dinámico pero no resolutivo. Y es aquí donde, digamos, intentamos que la mediación cumpla con su responsabilidad civil. Desde una perspectiva, de alguna manera que nos pueda explicar este comportamiento, analizamos el marco de interacción social y de convivencia, donde aplica la influencia súper importante de los factores interpersonales y la estructura del poder y la justicia, y donde la resolución de conflictos de alguna manera puede llegar a generar un acuerdo entre las partes, enfatizando el diálogo, mecanismos de resolución, identidad social que cobre sentido a la posición, a la competencia que afecta este comportamiento entre las vecinas. Es importante que tengamos en cuenta el referente conceptual de la problemática porque nos da como una guía a dónde podemos acudir o de dónde de alguna manera podemos sacar todo este contexto jurídico. Entonces, cuando hablamos de conflicto vecinal, estamos hablando, perdónenme un segundo. Estamos hablando de cómo analizar conjuntamente esta percepción, ¿sí? Y de esta identidad. Entonces estamos poniendo en competencia el comportamiento en el caso de las vecinas. Bueno, también es importante hablar un poco de los referentes conceptuales de la problemática, entre los que tenemos un conflicto vecinal territorial. Pues el conflicto entre Julia y Cecilia nos genera un conflicto vecinal que suele estar cargado de tensiones personales y cuestiones de territorialidad. Y pues la territorialidad implica un sentido de control y pertenencia al espacio público y pues a la zona donde ellas están viviendo en este momento. También tenemos una percepción de reputación e imagen pública. Esta percepción es la percepción que tienen los individuos de sí mismos y de los demás en un contexto de una comunidad determinada, como en el caso de Julia y Cecilia. Y al decir Julia que Cecilia es coqueta, como lo hemos venido manifestando y chismosa, pueden analizarse ciertas estrategias para que impiden tener una buena imagen familiar y moral ante la comunidad en la que vive. Los roles de género em, también son importantes resaltar y contextualizar, ya que en ciertos entornos el rol de las mujeres está vinculado con expectativas de conducta que deben ser adecuadas según las costumbres de la región en la que vive. También una dependencia económica y de redes de apoyo en referencia a la negativa de Cecilia de prestarle dinero a Julia y por la cual se generó toda la tensión entre los miembros de la comunidad. El acoso y el hostigamiento emocional, desde la perspectiva de la psicología, las experiencias de hostigamiento y acusaciones constantes, como en el caso que estamos trabajando, generan eh, ciertos conflictos tanto con la comunidad como propios y por eso pues se busca ayuda con la personería. La mediación y la resolución de conflictos comunitarios con la participación de la personería y un psicólogo nos permiten fomentar el diálogo y reconocer las posiciones de cada una de las participantes para poder resolver el conflicto.
Bueno, dentro de este marco normativo, es importante que tengamos en cuenta cómo la legislación, pues que son vigentes y las normas se aplican para esta problemática. Entonces, a nivel internacional, encontramos una convención dentro de todas las formas de discriminación contra la mujer que está adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación en aspectos sociales, económicos, culturales, pues con el fin de garantizar el resto de los derechos a la mujer y la igualdad de género, así como el respeto mutuo, como pues un elemento fundamental en la mediación de un conflicto. A nivel nacional, nos apoyamos en el Código Civil y en el Código Penal, en donde se establecen normas de convivencia y los derechos de las personas, aplicando al Código Civil, y en el Código Penal incluye las posiciones sobre injuria, calumnia, agresiones, en donde pues en el conflicto se logra identificar desde la violencia verbal y las agresiones, estableciendo pues las responsabilidades de convivencia vecinal y los derechos de cada una. Y finalmente, en lo local tenemos a la normativa municipal sobre la convivencia ciudadana, que nos permite reconocer cómo es una ordenanza específica, les permite regular la convivencia, tener en cuenta las normas que ayudarían a prevenir los conflictos entre los vecinos, fomentando el respeto y en donde se incluyen pues los casos de ruido, acoso y diferentes molestias que sería como la primera instancia. Bueno, de esta manera, pues finalizamos el análisis respectivo. No sé si de pronto alguna de nuestras compañeras tiene algo que agregar. Bueno, muchas gracias. Entonces, según los criterios, pues finalizamos este informe preliminar del caso.